Buenas noches. Pasada la crisis del campo, pasada, habría que preguntarse, porque hay asuntos no resueltos y en cualquier momento pueden volver las protestas y puede volver ese clima enrarecido que se vivió en la Argentina. Ojalá que no se llegue a esta instancia, pero bueno, superado este foco que se vivió durante meses, es bueno empezar a hablar de política. Todos van a decir lo mismo, falta mucho para las elecciones, el 2009 es una eternidad, el 2011 mucho más, pero empiezan ya a establecerse contactos, reuniones, sondeos, charlas informales, y la provincia de Santa Fe tiene que, creo que por primera vez en su historia, al menos desde la vuelta a la democracia, dos presidenciables en la grilla. Creo que producto de lo que ha pasado con la crisis del campo, que les ha dado entidad propia. Uno es el gobernador Hermes Wiener, quien en todas las mediciones que se hacen a nivel nacional, esto lo tienen en Casa Rosada, aparece muy alto, aparece con índices de imagen muy buenas, pese a que no es un dirigente mediático, pese a que tiene características de exposición pública bastante limitadas, pero creo que la sociedad, tras tanto palabrerío vacuo, frente a tanta crispación, va a buscar hacia el futuro un presidente que reúna otras características. Y el otro es Carlos Reutemann, a quien alguna vez, como dijo Jorge Asís, la historia le golpeó la puerta y no atendió porque se estaba afeitando. Ustedes recuerdan, en el 2003 era presidente con solo decir sí, pero dijo no. Lo de Reutemann hay que despegarlo momentáneamente del tema Duhalde, del tema de la Sota, que está muy ansioso, de la Sota por ser presidente. No creo que de la Sota pueda llegar a hacerlo con los problemas que hay en Córdoba, pero hay en el peronismo como una especie de olor a sangre. Y ustedes saben que determinados dirigentes, que son tiburones de la política, tienen una percepción olfativa bastante particular en estas circunstancias. Duhalde está preparando su regreso a la política activa a través del movimiento productivo argentino, va a estar en pocos días más en Rosario habilitando su local, está por estas horas en la provincia de Entre Ríos. Por allí va a haber una línea, va a haber otra línea que va a representar a los gobernadores y tal vez al final de este camino salga una oposición interna firme al kirchnerismo. Va a ser una prueba, un test clave, la votación de Aerolíneas Argentinas. Yo creo que finalmente se le va a dar al gobierno nacional la herramienta para que pueda reestatizar Aerolíneas, pero todas las fuentes a las que he consultado en las últimas horas, fuentes del propio oficialismo, dicen no se trata más nada a libro cerrado y lo que hemos visto del proyecto tiene que ser modificado ampliamente. Es decir, habrá que ver si acá el gobierno toma nota de lo que pasó con el tema de la resolución 125, si se atiene a hacer esas modificaciones, porque los números ahora los votos se cuentan de a uno. No hay una masa kirchnerista imponente que permite que cada proyecto sea tratado en pocos minutos y que todos se conviertan en levantamanos. Y por el lado de la oposición, en Santa Fe, bueno, lo de Wiener nadie sabe qué va a hacer, si tiene intenciones de ser candidato en el 2011, todo tendrá que ver también con su gestión y todo tendrá que ver con este cambio de estilo que se ha dado, con este cambio de relación desde la Casa Rosada. Ustedes saben que todas las provincias, y Santa Fe no es la excepción, depende y en mucho de la coparticipación que llega desde el Poder Central. Y el Poder Central tiene el 66% de los recursos que le corresponden, tanto a Rosario como a la provincia. En consecuencia, ¿cómo estará la relación? ¿Primará el criterio de los que dicen pongamos al socialismo
en la vereda de enfrente o de aquellos que siguen creyendo que tenerlo a Wiener para la foto cuando se hace algún anuncio es algo muy importante. Y en el radicalismo también hay mar de fondo. Hubo una reunión que para muchos pasó desapercibida el día sábado en Firmat, donde va a estar con nosotros Jorge Boazo, que fue uno de los partícipes. A lo mejor niega que se haya hablado de la relación con Wiener, que se haya criticado la escasa participación que se le da, pero puertas adentro se habló de estas cuestiones. El radicalismo integra el Frente Progresista junto con el socialismo y hay que ver cómo continúa esta relación. De todas estas cosas vamos a hablar hoy con Jorge Boazo, concejal radical de la ciudad de Rosario, y luego con la diputada nacional Silvia Augsburger. Ahora hacemos el primer corte. Lo dicho entonces, está con nosotros el concejal Jorge Boazo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mauricio? Muy bien, bueno, la primera pregunta es, o tiene que ver con esta reunión que se ha hecho el sábado en la ciudad de Firmat, que fue sorpresiva para muchos, y bueno, hay quienes dicen que allí se tocó muy profundamente cómo marcha la relación con el gobierno de la provincia, aunque en público dijeron que en realidad era una manera de juntarse para verse las caras. ¿Qué pasó en Firmat? Mire, Mauricio, fue una muy buena reunión. Nosotros los radicales tenemos que aprender a juntarnos más y a conversar entre nosotros, aún proviniendo de distintas corrientes dentro del movimiento, dentro del partido. Fue una buena reunión convocada por el intendente de Firmat, Carlos Torres, y demás intendentes y presidentes de comunas de los departamentos del sur de la provincia. Es decir que, como lo dije en la reunión, en realidad estaba el poder real del radicalismo, que es mi vieja postura. Yo creo que tiene que haber un relanzamiento, una recuperación de la identidad partidaria, y creo que tiene que haber una fusión entre el poder formal y el poder real. Es decir, los cargos partidarios deben ser ocupados por estos exitosos intendentes y presidentes comunales que son los que tienen el poder real. ¿Qué es el poder real? El de los votos. Aquellos que consiguieron la adhesión de la gente. Hoy está divorciado el poder real con el poder formal. Quienes detentan la conducción partidaria no detentan el poder real. Esto no significa que hay que empezar a excluir gente en el radicalismo, sino que es el momento de producir una renovación para iniciar la recuperación partidaria. Fue una buena reunión porque había dirigentes de distintas proveniencias dentro del partido y cada uno dijo con total tranquilidad y respeto hacia el otro su posición. Por supuesto que en esa reunión había posiciones de las más variadas. Quienes analizaban, todos eran contestes de que había que recuperar la identidad partidaria, el papel de la Unión Cívica Radical, así lo merecían sus más de 100 años de historia, y así lo necesita el sistema democrático argentino y local y santafesino. En esto había unanimidad. Yo no diría divergencias, pero los matices estaban dentro de lo que pensaban que debía ser un frente, o una concertación, o una alianza. Y ahí sí había disconformismos. Disconformismo de los más variados. Me hago responsable, por ejemplo, de mi posición. Yo fui muy claro que aquí no hay que engañar a nadie y decir que en Rosario no existe, no hay frente progresista. Es decir, los que dicen que hay frente progresista mienten o tienen un alto nivel de hipocresía. En Rosario gobierna en toda su dimensión el Partido Socialista, sin frente. Frente habrá sido una foto en algún momento, pero no existe en absoluto ningún tipo de alianza o frente seria como podría ser la concertación chilena. Fíjese, no hubo ni siquiera listas compartidas, no hubo inserción de integrantes de otros partidos
dentro de la lista legislativa, ni del ARI, ni la Unión Cívica Radical, y tampoco hubieron dirigentes o cuadros técnicos relacionados con ninguno de los partidos que conformaron el frente formal, no real, en la ciudad de Rosario. Esto fue aceptado por todos y dijeron que sí, que Rosario era todavía un caso más particular que había que tratarlo así, como un caso particular. Y a nivel provincial, bueno, también hay objeciones, hay posiciones que expresan también un disconformismo en donde prácticamente algunos entienden que la Unión Cívica Radical termina siendo dama de compañía del socialismo y no un verdadero integrante de lo que podría ser una coalición de gobierno al estilo chileno o al estilo de la vieja coalición del pentapartito italiano. ¿Se acuerda que gobernó durante muchísimos años, en donde los 5 partidos que integraban la coalición tenían porciones y parcelas de poder que lo hacían sentir partícipe de esa coalición y no meros convidados de piedra? Esto fue un poco yo diría, los núcleos centrales de las expresiones de los distintos dirigentes con matices. ¿Y qué es lo que puntualmente a nivel provincial se le está reclamando al gobierno? Que se conforme una verdadera coalición de gobierno, que no sean meramente sellos de frente progresistas con integración de otros partidos, cuando los que mandan, al decir de José Luis de Imas, del famoso libro, terminan siendo exclusivamente los dirigentes socialistas. Y en Rosario, digamos, donde usted tiene su tarea política, su desarrollo en el Consejo, ¿qué está pasando? Porque uno observa que durante mucho tiempo se pidió un gobierno local que esté en sintonía política con el gobierno provincial, pero paradójicamente se observa que la ciudad no está, ni mucho menos, en su mejor momento. ¿Qué está ocurriendo? Primero, su visión sobre la marcha del gobierno, y segundo, las particularidades que también usted critica de ese frente que en la práctica no funciona. En Rosario, reitero, no hay frente progresista. En Rosario existe el unicato lifchista. En Rosario existe un gobierno con los mismos vicios que los socialistas critican del kirchnerismo. Es decir, aquí hay un unicato del lifchismo y una participación de sus concejales en la ciudad de Rosario que terminan siendo levantamanos. Nosotros le llamamos la mayoría automática, que hace caso a los dictados del jefe de turno, que en este caso es Lischy. No hay ningún tipo de integración de ninguna de integrantes de ninguna de las otras fuerzas que conforman lo que es el Frente Progresista teórico. En lo personal, usted sabe que a pesar de que algunos piensen lo contrario, siempre fui pro frente, pero con condiciones totalmente diversas a las actuales o a las que configuraron en el Partido Socialista, que fueron quienes impusieron los lineamientos y la forma. Siempre dije que primero, antes de integrar un frente, se debía permitir en la interna abierta, simultánea y obligatoria, que cada radical pueda dirimir dentro de una interna con otros radicales, y no someternos a esta vergonzosa ley abierta de internas, en donde los radicales tenemos que competir, además de con otros radicales, con socialistas, o con PDPistas, o con los del ARI. Esto es un artículo inconstitucional, así va a ser impugnado por nuestro grupo. Voy a presentar un escrito a nivel corte para que declare la inconstitucionalidad de este artículo, que se ha convertido en una interna de frentes, no de partido. Esto en primer término. Y en segundo término, la conformación de un frente no tiene nada que ver con lo que se ha hecho en la ciudad de Rosario. Esto, ¿cuáles son las consecuencias? Un gobierno que viene haciendo agua.
es un gobierno socialista en Rosario, o lifchista. Todos sabemos que hay, a pesar de que se escondan, hay divergencia entre lo que es el lifchismo con el binerismo y lo que nosotros conocemos como la familia o el Partido Socialista. Y las consecuencias son una ciudad que hace tiempo que no se veía tan mal gobernada, con malos servicios públicos, con irregularidades en las licitaciones públicas, con grandes y graves observaciones, que no las dice Boazo, sino basta leer los dictámenes del Tribunal de Cuentas Municipal, cuando habla de las distintas contrataciones y las irregularidades de las contrataciones. No es un gobierno que esté haciendo bien las cosas. La vergonzosa peatonal, que no solamente que va a ser la peatonal, va a quedar en la historia como la peatonal más cara, la más antiestética, la más costosa y la que produjo mayor cantidad de molestias a los vecinos en la ciudad de Rosario. Y así un gobierno que mira solamente la porción de la costa rica de la ciudad y se olvida de la costa pobre, se olvida de los barrios. Todavía nos vienen prometiendo un plan de viviendas para la relocalización o localización de los más de 100 asentamientos irregulares en donde habitan 180.000 personas. Gran asignatura pendiente justamente de un gobierno socialista. No se hizo poco, no se ha hecho lo suficiente y no se ha encarado la temática como lo necesita la ciudad de Rosario. Es decir, yo siempre digo que Rosario tiene dos rosas, la roja y la negra. De estos temas y de otros vamos a seguir dialogando con Jorge Boazo tras el corte. Cuando uno repasa los archivos, y yo esto lo escribí incluso hace ya algún tiempo, ve que hay un antes y un después de Usandizaga en cuanto a los votos que obtuvo el radicalismo en la ciudad de Rosario y en la provincia específicamente, aunque los últimos años de Usandizaga no fueron buenos. De acuerdo a la información de la que uno dispone, Usandizaga tendría intenciones de utilizar a Rosario Central como plataforma para regresar a la arena política. ¿Lo ve usted esto viable? ¿Cree que a Usandizaga le queda resto para actuar en política y dentro del radicalismo? Yo desconozco las informaciones que usted brinda, pero a usted le consta, y usted que siempre ha instaurado esa frase de que nadie resiste un archivo, siempre creí que el vasco es un tipo muy valioso para el país, y para la ciudad y para la provincia. Y lo dije en los buenos momentos y lo dije en los malos momentos del vasco. Yo no sé, no creo que él esté intencionalmente utilizando su gestión en Rosario Central para acceder nuevamente a la política. En última instancia... No digo utilizando, pero usted sabe que viene el intendente y el presidente de Newell's y Central en nivel mediático de importancia. Una buena gestión en Central, eso es lo que yo iba a decir. Dejaría... No cabe ninguna duda, es justamente mi conclusión a su pregunta. No cabe ninguna duda que un nuevo posicionamiento de Horacio en la gestión de un club como Rosario Central, no cabe ninguna duda que también nuevamente lo posicionaría en el arco político, y si él, no sé cómo está su ánimo, su temple, pero si él tendría intenciones nuevamente de participar en la vida política de Rosario, de Santa Fe, creo que va a ser bienvenido por radicales, y tengo la impresión que va a ser bienvenido también por otras agrupaciones no radicales. Es decir, que es probable, aquí nada es matemático, y hay que hablar con suma prudencia, pero es probable que concite la adhesión de muchos grupos en la ciudad de Rosario porque han conocido su gestión, quizás le han perdonado sus errores. Que fueron muchos. Que fueron lo suficientes como para que el radicalismo durante mucho tiempo
no obtengamos los mismos espacios de poder que se obtenían con Usandizaga, intendente de la ciudad de Rosario. El 2009 muchos dicen, bueno, queda muy lejos. No, todos sabemos que en política no queda lejos, que se está hablando de estas cosas. Para usted el radicalismo debería continuar en la provincia, porque va a haber elecciones a diputado nacional, va a haber elecciones a concejal. En la conformación debería ir conformando una lista única con los aliados, con los socialistas, o debería ser el momento de romper amarras un poco y a ver cómo está con la sociedad, para ser directo, ir con listas propias. Yo lo dije en la reunión y lo voy a decir en cuanto oportunidad tenga, que en el 2009 está dada la oportunidad para consensuar entre todos los radicales, sin exclusiones, un modelo que nos contenga a todos, a aliancistas, a no aliancistas, a más aliancistas y menos aliancistas. Y yo creo que ese modelo que nos puede llegar a contener a todos, en un año en donde solamente existen elecciones legislativas, es decir, en los poderes locales, de concejales y a nivel de diputados nacionales, que vaya con listas propias como UCR, sin que por ello implique excluirse de lo que es un frente progresista o de lo que es una coalición o una concertación. En última instancia, la Unión Cívica Radical contará nuevamente sus porotos, cada uno tendrá nuevamente la oportunidad de reconstituir sus fuerzas, sea con 200.000, con 300.000 o con 400.000 votos, utilizando estos exitosos intendentes y presidentes comunales que tenemos a lo largo de la provincia, poder recuperar una identidad partidaria y con fortaleza, entonces sí encarar, si es esa la voluntad mayoritaria, concertaciones con otros partidos que tengan más que ver con concertaciones interpares y no concertaciones o frentes progresistas en donde uno manda y los otros obedecen. La aparición de Julio Cobos en el escenario tras el voto no positivo en la Cámara Alta, bueno, hace que las versiones aludan a una candidatura presidencial, a un nuevo líder, a bueno, miles de cosas que uno sabe que en política a lo mejor tienen vuelo corto. Pero ¿cuál es su impresión sobre el rol que tuvo y está teniendo Cobos, teniendo en cuenta que fue echado de la UCR? Yo creo que es el momento en donde hay que abrir las puertas a todos los radicales que fueron partícipes de la diáspora luego de la crisis del 2001. Está demostrado que el radical sigue siendo radical dentro o fuera de las estructuras partidarias. Me consta y sé, por supuesto, que muchos consideran a Cobos como un traidor. Yo creo que fue la victoria de la dignidad. Cuando uno se encuentra solo con su conciencia, es esta la que debe mandar, porque es esta la que lo va a enjuiciar todas las noches cuando se va a dormir. Entonces yo creo que la conducta y la actitud de Cobos, que en su momento pudo ser reprobada y reprochada por muchos radicales, fue una conducta en donde primó la conciencia. Y creo que es una figura que si quiere y tiene intenciones de nuevamente ser partícipe y participante de la Unión Cívica Radical, los dirigentes nacionales le tienen que abrir las puertas. ¿Hasta cuándo, y para ir terminando, el transporte va a seguir siendo un problema en Rosario, la basura va a seguir siendo un problema en Rosario? Parece increíble, ¿no? Pasan los años, pasan los gobiernos, como dice Pinti por allí, pero acá los problemas son los mismos. Eso tiene que ver con la eficiencia o la ineficiencia de las administraciones. Evidentemente, estas administraciones no supieron resolver con eficiencia las soluciones para los servicios públicos. Tenemos, a pesar de lo que diga el intendente, tenemos un mal sistema de transporte. Seguimos con los colectivos para arriar ganado y no los colectivos de piso bajo, adaptados para
discapacitados, con motor ecológico trasero y con todas las virtudes de los colectivos del mundo desarrollado. No hemos incorporado medios alternativos en modalidades alternativas, como puede llegar a ser un tren elevado en determinados corredores de la ciudad de Rosario, como propusimos, u otros sistemas que inviten a usted y a todos a dejar el auto y a utilizar el servicio público de transporte. En mi caso el taxi, que tampoco andamos. O en su caso el taxi, y así lo mismo podemos analizar del sistema de recolección de residuos. Sin embargo, no solamente que esta administración no supo resolverlo, sino que no se hizo las licitaciones con la debida anticipación, por ende a los concesionarios, socios y concesionarios del poder, se le dio un año más en la licitación de residuos. Rollo y Pescarmona tienen un año más por fuera de las prórrogas contractuales, y por eso los amigos, que yo son los amigos que están en la... Si usted quiere saber cuáles son los empresarios amigos del poder socialista, vaya a la lista de los empresarios de la empresa mixta de transporte y ahí los va a encontrar. Son los que invitaron por teléfono, siendo concesionarios, para integrar la mixta, y cada uno de ellos está teniendo privilegios en la ciudad de Rosario. Otorgamiento de licitaciones, de nuevas licitaciones o prórrogas de las licitaciones por fuera de la norma establecida. Boazo, muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias a usted, Mauricio. Hacemos el corte y estará sentada aquí la diputada nacional por el Partido Socialista, Silvia Asburger. Bueno, lo prometido, está con nosotros la diputada nacional Silvia Asburger. Bienvenida, Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La primera pregunta que tiene que ver con bueno, su cargo en la Cámara de Diputados. ¿Ha cambiado la relación con el gobierno central? ¿Usted nota que en los últimos meses y a partir también del conflicto con el campo, el gobierno ha endurecido la relación con el socialismo? Creo que sí, que está muy claro en la relación fundamentalmente con la provincia de Santa Fe, con el gobernador Wiener, y tiene que ver sobre todo con los recursos que la provincia de Santa Fe y el gobernador ha reclamado insistentemente a la Nación, y que lo que vemos, que si bien el gobierno nacional tiene dificultades presupuestarias, hay provincias que han seguido, como el caso del Chaco, recibiendo recursos del Estado Nacional, y esto no es así para el caso de las provincias opositoras, ¿no? Como es el caso de Santa Fe. Porque uno observó durante todo este tiempo que siempre se tuvo como una especie de predilección por Hermes Wiener, por Lifshitz, por el socialismo, en un intento de cooptarlo. Yo siempre digo que Giustiniani y usted fueron piezas claves para que el socialismo no termine abroquelado en la Casa Rosada, porque paradójicamente hay socialistas cooptados que están integrando lugares importantes en el gobierno. Me decía una senadora peronista, bueno, hay una es Roxana Latorre, que el delegado, el nexo entre la jefatura de gabinete y el Parlamento, el Senado al menos, es Oscar González, que proviene del socialismo. Me imagino que debe haber sido una dura tarea la de frenar este drenaje, ¿no? Bueno, creo dos cosas. Una, que la política de cooptación de dirigentes la ha tenido el gobierno nacional no solo con el socialismo, como usted lo refería, sino con otras organizaciones políticas. Está claro lo del radicalismo. Creo que si hay algo que mostró el voto de Cobos es que la concertación plural no existía, sino que lo que fue un intento es de sumar dirigentes del radicalismo al gobierno nacional. Y en ese sentido también eso fue la intentona con el socialismo. Eso generó un debate en el Partido Socialista en los últimos 2 años, que se dio en la conducción nacional y que yo creo que de algún modo quedó cerrado con la última interna partidaria en el mes de junio,
donde el grupo de dirigentes sumamente minoritarios dentro del partido que pretendían una relación de alianza estratégica con el gobierno quedó derrotado en esa interna y bueno, y hoy forman parte, como es el caso de Oscar González del gobierno, pero que claramente no expresan o no representan la posición del socialismo. Ni siquiera se presentaron, creo. No, terminaron no presentándose a las elecciones. Sí. Y, digamos, ustedes han tenido siempre un voto coherente, ¿no? Se han opuesto a lo que tenían que oponerse, en desventaja frente a esa marea oficialista. ¿Nota que las cosas han cambiado, que ahora no se va a tratar ningún proyecto de ley a libro cerrado, que cambia esta circunstancia? Sí, cambió sustancialmente y esto lo vemos con las dos iniciativas que estamos en este momento discutiendo, que es la estatización de aerolíneas y la iniciativa de movilidad previsional. La semana pasada, por primera vez en 5 años, estuvo el secretario de Transporte en la Cámara de Diputados, comentando o explicando el proyecto de aerolíneas, ¿no? Que era un reclamo permanente de la oposición, la necesidad de que Jaime asistiera al Parlamento para discutir diferentes temas y nunca se hizo así. Mañana vamos a tener al ministro Tomada para empezar a debatir el proyecto de movilidad previsional. Y esos son cambios sustanciales a la política del oficialismo, que lo que había hecho en forma permanente era prácticamente no discutir, dejar un espacio para que la oposición se exprese, pero después votar las iniciativas del gobierno sin la modificación de una coma, ¿no? Así fue con temas muy importantes, como fue incluso la Ley Nacional de Educación, que si bien habían tenido un debate social muy importante, en el Parlamento prácticamente no se discutió y en diputados no tuvo ni siquiera ninguna modificación. Incluso se hablaba del Parlamento como una escribanía que refrendaba los actos de gobierno. Pero va a haber una ley clave, que es la ley de presupuesto que se viene. Uno estaba acostumbrado a la soberbia de Alberto Fernández, a quienes algunos ahora quieren ver como la paloma entre los halcones. Yo creo que no es así. Y esto va a ser muy importante para saber si finalmente el gobierno cambió de método o es un mero maquillaje, ¿no? Yo creo que cambió la estrategia por necesidad, porque además hoy en el bloque oficialista las cosas no son como eran antes del conflicto con el campo, ¿no? Eso no quiere decir, primero, que haya un cambio de rumbo, que es lo que insistentemente se plantea desde los sectores de la oposición en un montón de cosas fundamentales para la política en el país. Y bueno, habrá que ver cómo se terminan de algún modo cerrando esas grietas abiertas dentro del bloque oficialista. En relación al presupuesto, la verdad que es una discusión que ha quedado bastante obsoleta con los superpoderes, y mientras eso no se modifique, creo que esa situación podrá haber mayor discusión en lo que hace a las provincias, donde bueno, ahí juegan los legisladores de Córdoba, de Entre Ríos, habrá que ver Santa Fe, pero en relación a la ley madre del presupuesto con superpoderes es una discusión que tiene poco sentido en el Parlamento. También me parece que va a haber socialismo por muchos años en la provincia por algunas cuestiones, bueno, que tienen que ver primero con la nueva situación que se da en el peronismo, por primera vez oposición, y la segunda es con el voto que se dio de los diputados nacionales peronistas, creo que voto vergonzoso en contra de sus propios intereses. Me parece que debe haber sido también muy choqueante para ustedes ver a diputados santafesinos votando oficialistas contra el campo, para hacer a lo mejor un reduccionismo, que es lo que le permitió finalmente a Obey hacer un buen gobierno. Sí, la verdad que no sabíamos ahí hasta último momento cómo iban a votar, ¿no? El caso de Obey, de Ana Berraute. Ahora, nosotros esperamos que haya socialismo por largo tiempo, no por los errores
del Partido Justicialista, sino por nuestras propias virtudes. El mayor objetivo del socialismo es hacer una buena gestión en la gobernación de Santa Fe, como lo hemos hecho en estos casi 20 años en la ciudad de Rosario, y proyectarnos como una alternativa nacional a corto plazo. En la última campaña electoral lo percibimos que en el país ya había en distritos donde el socialismo todavía no tiene el desarrollo que tiene la provincia de Santa Fe, que se perfilaba, se veía como una alternativa, y eso es lo que queremos hacer, crecer en las legislativas del año 2009 y generarnos y proyectarnos como una alternativa nacional. Estos problemas en el envío de los fondos por coparticipación, ¿cuánto inciden? Primero, en que Rosario tenga una crisis, que creo que a todas luces se puede comprobar, es comprobable, y que el gobierno de la provincia, haya frenado un poco, haya sacado el pie del acelerador, ¿no? La centralización de los recursos y la discrecionalidad de los recursos es un problema gravísimo para todo el país, aún en las provincias como Santa Fe, que es una provincia muy rica. Nosotros hoy ya se está viendo la necesidad de abrir el debate de una ley de coparticipación federal, incluso en sectores del Partido Justicialista, porque los propios gobernadores justicialistas tienen esta problemática. Nosotros es un reclamo histórico que venimos haciendo desde el socialismo. Hoy no se cumple ni con el piso del 34% y creemos que hay que insistir en para que las propias provincias manejen y puedan planificar sus propios recursos. A lo mejor en valores absolutos no parece decir, pero en un presupuesto de tal cifra para Santa Fe, ¿cuánto se le está reclamando? Claro. No incide. Lo que incide es la posibilidad de que la provincia pueda planificar y decir, voy a hacer estas obras, voy a construir estas escuelas en estos lugares, y no como ahora, donde es cierto que se descentraliza la ejecución, pero el gobierno central decide qué se hace y en dónde se pone una escuela y en dónde se pavimenta una ruta. Haciendo proyección uno imagina un futuro político con una variante de centro-derecha, tal vez encarnada por Mauricio Macri, si es que su gestión es positiva, algún desprendimiento del kirchnerismo que tenga algún dirigente importante como candidato, algún dirigente kirchnerista, y de la centro-izquierda la figura que aparece es Hermes Wiener. ¿Usted le ve proyección nacional a Wiener? ¿Cree que, obviamente va a decir que es muy temprano para hablar de candidaturas, pero cuál es su opinión al respecto? Lo voy a decir y porque creo realmente que es así, por eso insistía en que estamos abocados a hacer una muy buena gestión del socialismo en la provincia de Santa Fe. Creo que ese es nuestro gran capital. Ahora sí, aspiramos a que el socialismo sea la fuerza aglutinadora de ese espacio y que expresemos para la gente la posibilidad de dar respuesta a una agenda pendiente en Argentina que no está claro después de 5 años de Néstor Kirchner y de lo que va el gobierno de Cristina Fernández, es que no están dispuestos a expresar o a dar respuesta a esa agenda que para nosotros es reforma tributaria, coparticipación federal, universalización de los planes sociales. En definitiva, el mayor problema que tiene Argentina, que es la inequidad, dar respuesta con esas iniciativas estructurales a tener un país mucho más justo y mucho más igualitario. Porque uno imagina que después de tanto tiempo de crispación, de ir a fondo en todo, incluso en el estilo dialéctico, que en un principio a la gente no le importó porque decían el bolsillo está bien, el bolsillo está un poquito más henchido. Hoy la situación ha cambiado. Uno cree que hacia futuro se va a buscar un líder, no sé si llamarlo líder, un presidente con otro formato, con otras características, ¿no? Sí, la sociedad hoy se ve mucho más representada por una figura, por un nombre, que por una organización política, ¿no? En el socialismo han sido las dos cosas importantes. Si uno pregunta en la sociedad, respecto a la imagen de Partido Socialista o al socialismo, es un valor agregado a la figura que, por supuesto, de acuerdo a cómo la gente se expresa y se representa, hace falta.
nosotros aspiramos a tener esas dos cuestiones, ¿no? Alguien que pueda expresar, que represente, y una gran organización política que permita llevar adelante en la gestión los valores y las ideas con las que siempre, y que hemos trabajado y que son fundacionales para el socialismo. Silvia Asburger, muchas gracias por haber estado en el programa y bueno, volveremos a invitarla para hablar de otros temas cuando la campaña esté un poquito más cerca. Cómo no, muchas gracias. Hacemos el último corte, conclusiones y despedimos el programa. Dos reflexiones para el cierre. La primera, hizo muy bien el gobierno en incorporar a Sergio Massa como jefe de gabinete. Creo que le ha dado otro aire, otro oxígeno. Creo que la función de este joven dirigente, tiene 36 años, Massa, es muy buena hasta el momento. Ha permitido reunir a los senadores, por ejemplo, hablarles en un estilo muy llano, y creo que es lo mejor que han hecho los kirchneristas en materia de designaciones. Quiero decir esto, muchas veces criticamos al gobierno nacional, en esta creo que han acertado. Respecto a los temas políticos provinciales y de la ciudad que hemos hablado, Boazo ha sido muy crítico, pero dos cosas: Boazo fue aliado en los últimos comicios, y lo otro es que pese a las críticas que se suceden de parte de la oposición a la gestión socialista, cada vez gana por más margen. En los últimos comicios, Lifchitz ganó en todos los barrios, en todas las mesas, es decir, en tanto y en cuanto no se articule una oposición que tenga, porque como dijo Silvia Asburger, la gente vota por las personas más que por los partidos, en tanto y en cuanto la oposición no tenga una persona creíble con capacidad de gestión, para Lifchitz va a haber, o para quien lo suceda, un futuro también promisorio, pese, insisto, a los problemas que está teniendo la gestión. Y acá aparece lo que les decía, Usandizaga. Usandizaga volverá a la política después de la muy buena gestión que está haciendo en Rosario Central. Hasta ahora son interrogantes. Se habla mucho de una especie de concertación a la santafesina con otros dirigentes. Pero bueno, ustedes ven cómo a medida que pasa el tiempo, pasan los días, cada vez se empieza a hablar más de política. Se verá con el devenir del tiempo si hay fábulas, si hay historias que son reales, cómo finalmente quedará encuadrado el mapa político santafesino. Se nos ha terminado el programa, regresamos en 7 días en profundidad. Buenas noches.